Muy buenos días a todos, todas las personas que se conectan en estos momentos a la transmisión de nuestro último día del encuentro de la transferencia AP, acelerando la recuperación económica y social a través de la transferencia de tecnología en Latinoamérica. Queremos recordarles a todas las personas que en nuestro canal de la transferencia AP pueden encontrar todos los resúmenes de todas las sesiones que hemos tenido los días lunes y miércoles. Reciban un cordial saludo de parte de la Red de Transferencia de Tecnología de la Alianza del Pacífico. Nosotros somos una plataforma que busca promover y proyectar la transferencia tecnológica tanto en los mercados de los países de la Alianza como en otros mercados de interés, aportando a la competitividad y el desarrollo económico de los países miembros de la Alianza del Pacífico, que son Chile, Colombia, México y Perú. Para hoy, nuestro último día, tenemos una conferencia muy interesante y a las 10 de la mañana empezaremos las sesiones de los pitches de los participantes en el diplomado de profesionales de transferencia tecnológica que se realizó de manera conjunta con el Tecnológico de Monterrey y con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de dar inicio a nuestra conferencia, me gustaría presentar a nuestra moderadora del día de hoy, quien es Silvana Becerra, subdirectora de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile. Ella está encargada de establecer y gestionar los procesos de desarrollo tecnológico que permiten transferir tecnologías que impactan en la sociedad, el aseguramiento de la calidad de los resultados de investigación y la correcta utilización de los recursos. Es PhD en biotecnología de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso y la Universidad Técnica Federico Silva Santa María y es ingeniero civil bioquímico por la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. Bienvenida, Silvana, y cuéntanos sobre la conferencia y sobre el invitado que tenemos la mañana de hoy. Muchas gracias, Carol, por la presentación. Bienvenidos a todos los que nos han acompañado durante los 2 días anteriores de evento y los que están uniendo también hoy, el último día. Tenemos un invitado muy interesante a la última conferencia magistral. Voy a dejar con ustedes ahora a Sebastián González. Sebastián es Head of Venture Partnership para Hispanoamérica de Wayra y en su cargo es responsable del desarrollo de nuevos negocios y programas de innovación abierta y corporate venturing para corporativos aliados de Wayra. Wayra es la iniciativa global de innovación del Grupo Telefónica. Además, es director de la Asociación Chilena de Venture Capital, ACVC, y fundador del Corporate Venturing LATAM, la primera red Corporate Venturing en la región, que conecta a las principales empresas latinoamericanas en torno a la innovación y a la colaboración con startups. Sebastián, estás cordialmente invitado a que nos cuentes de tu experiencia y también dejamos invitados a quienes están presenciando esta conferencia que nos envíen sus preguntas a través del chat y las estaremos presentando al final de tu seminario. Adelante, Sebastián. Bueno, muchas gracias, Silvana, muchas gracias, Carol, también. Gracias también por la invitación a este seminario. De mi parte, siempre es importante compartir con este mundo, ¿cierto?, de la transferencia tecnológica que en términos personales he visto cómo ha ido creciendo no solo en Chile. Yo estoy en Chile ahora particularmente, pero en una conexión muy fuerte también con otros países de América Latina a través, obviamente, de Wayra. Y hemos visto cómo esta red se ha ido desarrollando, se ha ido posicionando. Nosotros en algún momento fuimos parte de Acelera P, que era la red de aceleradoras, cuando teníamos como este modelo más de aceleración hoy día, pero nos seguimos vinculando mucho con actividades de la Alianza del Pacífico y por lo tanto somos muy cercanos, ¿cierto?, del trabajo que ustedes están haciendo y yo lo miro también con mucha alegría porque he visto cómo esta red ha crecido, se ha sofisticado y se ha ido fortaleciendo. Así que primero, gracias. Segundo, felicitaciones por los logros que han tenido. Y nada, hoy día de lo que les quiero hablar es de un tema del que se viene hablando quizás muy fuerte en los últimos 2-3 años en América Latina, pero que a pesar de que se habla mucho, hay poca información, quizás muy pocos casos de referencia o casos de éxito incluso, y por lo tanto creo que a pesar de que es un tema no nuevo, sí se está tratando con mayor seriedad hace poco. Entonces, creo que va a ser una contribución, ¿cierto?, también a la discusión que se ha estado dando durante esta semana. Así que voy a compartir pantalla, voy a hacer una presentación más bien referencial, porque la verdad es que me gustaría que, más que yo hablar mucho, me gustaría tener la posibilidad de escucharlo a ustedes, de poder responder sus preguntas y de poder compartir un poco más nuestra experiencia desde las cosas que uno no puede poner en un PowerPoint, ¿okay?, sino que las cosas que están más en el día a día.
Nada, yo les vengo a hablar de Corporate Venturing, que básicamente es cómo se están vinculando grandes empresas establecidas con startups. No sé si pueden ver mi pantalla, porque yo veo la presentación, pero no sé si ustedes la ven. ¿Sí? ¿No? Ahora sí la vemos, Sebastián. Sí. Si hay cualquier problema me avisan para que, porque no estoy como viendo estoy viendo la presentación, ¿ya? Y de lo que vamos a hablar hoy día, y espero no tomar mucho tiempo, es un poco de esto, ¿cierto? ¿Cuál es la colaboración que se establece entre dos organizaciones o dos tipos de animales que no siempre trabajan juntos o colaboran, ¿cierto? Que son los elefantes y las gacelas. Esta es como la analogía que a nosotros nos gusta poner arriba de la mesa, y venimos hablando de elefantes y gacelas hace mucho tiempo, y básicamente esta analogía es cómo nosotros logramos que el elefante, ¿cierto? Que es un animal pesado, grande, muy fuerte, ¿cierto? Pero a veces muy lento, pueda colaborar o bailar, como le decimos nosotros, con las gacelas, ¿cierto? Que son animales muy veloces, muy ágiles, pero también frágiles, ¿ya? Siempre decimos que el elefante tiene mucha espalda y poca cintura. Al final, ¿cómo nosotros logramos generar esta colaboración que sea beneficiosa para ambas partes? Y que no pase, como muchas veces ocurre, que el elefante empieza a bailar con la gacela y termina pisándole, ¿cierto? Y haciéndole daño. Tratamos de ver cómo esas colaboraciones pueden ser virtuosas. Quiero contarles rápido de Wayra. Nosotros somos el hub de innovación abierta de Grupo Telefónica. Nuestra principal labor es conectar efectivamente este elefante, en el caso nuestro elefante principal es Telefónica, con las gacelas que son los emprendedores y disruptores tecnológicos de América Latina. Invertimos en startups en fase seed, en fase semilla o en fase series A, o sea, en empresas que están en fase ya crecimiento, para desarrollar negocios conjuntos con ellos. O sea, somos un inversionista, pero también somos un partner de negocio, ¿ok? Algunos de nuestros números, nosotros hemos invertido en estos últimos 10 años, de hecho, esta semana, Wayra está de cumpleaños, cumplimos 10 años en el ecosistema, y en esos 10 años hemos invertido en cerca de 800 empresas, startups, 500 de esas hoy día son parte de nuestro portafolio activo, las otras 300, ¿cierto?, pivotearon o fueron algún tipo de fail, que es algo que ocurre normalmente en Venture Capital. El año 2020, más de 170 startups generaron negocios con Telefónica, ¿ya? Y esos negocios fueron por más de 50 millones de euros. O sea, creo que el valor que nosotros hemos logrado darle al mundo emprendedor a través de crear negocios en conjunto es incluso mucho más relevante del que hemos logrado hacer mediante inversiones, ¿ya? Hemos invertido cerca de 200 millones de euros en estos últimos 10 años. El otro día sacábamos el cálculo. Wayra invierte en una startup a la semana en promedio durante los últimos 10 años. O sea, un número súper interesante. Y se han levantado más de 2.000 millones de euros por parte de nuestra startup de fondos de terceros. Y es parte también de nuestro trabajo apoyarlos ahí. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros operamos en 6 verticales principales. Yo creo que las más potentes son las primeras 3. Nosotros hacemos scouting de startups. O sea, estamos buscando, así como ustedes hacen scouting de tecnología, nosotros hacemos scouting de startups. Estamos buscando startups permanentemente en los ecosistemas donde operamos. Operamos en América Latina, en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Pero obviamente invertimos en cualquier país de América Latina. De hecho, el año pasado invertimos en empresas de Ecuador, y hemos estado mirando empresas, no sé, en Paraguay, etcétera, Centroamérica. O sea, no tenemos como un mindset de que tenemos que invertir en los lugares donde estamos físicamente, ¿ok? La forma en que invertimos, somos inversionistas de riesgo como cualquier fondo de venture capital tradicional, pero somos corporativos, y la diferencia entre un fondo corporativo y un fondo tradicional es que el fondo tradicional hace 1 y 2, y nosotros hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos muchas más cosas que un fondo tradicional. Invertimos un ticket hasta $250,000 por no más del 10% de la compañía. O sea, somos inversionistas minoritarios, no nos gusta tomar participaciones mayoritarias, nos gusta mucho coinvertir, o sea, coinvertimos con otros fondos, o sea, somos partners en ese proceso de inversión, pero quizás lo más importante es que tenemos una promesa de generar valor conjunto entre nuestras startups y las compañías con las que trabajamos. Obviamente la principal es Telefónica, pero hoy día somos también uno de los principales generadores de programas de innovación abierta en América Latina. Trabajamos con empresas de prácticamente todos los ecosistemas a quienes ayudamos a montar sus propios Wayra. O sea, se nos acercan muchas empresas que quieren crear un Wayra y nosotros los ayudamos a desarrollarlo, o los ayudamos a conectar con startups
digitales, ¿cierto? O tecnológicas de su industria en particular, en mundo agro, en mundo, qué sé yo, logística, retail, banca, etcétera. ¿Ok? Entonces, nuestro rol siempre nos hemos visto como una especie de API, como un nodo conector entre el ecosistema emprendedor y el mundo corporativo. Y un poco ese es nuestro rol que seguimos. Solo para puntualizar en el punto número 3, nosotros representamos en América Latina alrededor en promedio, el 20-25% de la facturación de las startups con las que trabajamos. O sea, no solo buscamos ser relevantes en términos de ser un socio de inversión, sino que también queremos ser relevantes en términos de ser un socio de negocio. ¿Okay? Y si se fijan, nuestro portafolio es un portafolio súper diverso. Trabajamos desde industrias como, no sé, educación, fintech, salud, e-commerce, agro, entretenimiento, logística, turismo, etcétera. O sea, somos súper transversales. Lo que nos gusta es buscar startups que tengan una solución tecnológica con una tecnología core que ojalá sea potente, sea diferencial, con un súper equipo y que quieran, ¿cierto?, cambiar un poco las reglas de juego en su industria. Esa es como un poco nuestra tesis de inversión. Y que obviamente, al nosotros ser una compañía que está en el mundo digital, podamos apalancar ese modelo de negocio que tiene esa startup con nuestras propias capacidades, ¿ya? Como les dije, trabajamos de manera transversal con muchos partners, no solo en América Latina, sino que también en Europa, y con ellos hemos desarrollado una serie de proyectos para potenciar el mundo emprendedor, ¿cierto?, vía innovación abierta y corporate venturing. Y de los que les quiero hablar precisamente de corporate venturing, y básicamente tiene que ver con un fenómeno que estamos mirando que ocurre hace varios años, y ese fenómeno tiene que ver con que, en primer lugar, las empresas cada vez viven menos. O sea, las grandes empresas que antes funcionaban por 100 años, hoy día, ¿cierto?, o en los últimos 60, 70 años, la vida promedio fue bajando. En los últimos 70 años fueron promedio 30 años, pero se espera que en la próxima década las empresas en promedio, ¿cierto?, tengan una vida más corta, ¿ya? Y esa vida más corta tiene que ver con su negocio tradicional. Hay muchas de estas empresas que se están transformando rápidamente. Ustedes pueden ver el caso, por ejemplo, de Disney, que lanzó su programa de streaming, de hecho, bajo un modelo Venture Builder hace un par de meses, y se está mirando que probablemente ese sea el próximo negocio de Disney. Y el Disney que nosotros conocimos en los años 80, 90, ya es muy distinto al Disney de hoy. Entonces, las empresas que no cambien y que no se transformen probablemente van a morir, y eso es un poco de lo que uno habla cuando habla de corporate venturing, ¿ya? Voy a avanzar súper rápido acá, pero solo puntualizar que si uno mira las empresas más grandes del mundo en el año 2000 y el mismo ranking en el año 2018, 8 de esas 12 empresas no existían en el año 2000 o no estaban en ese ranking. Por lo tanto, es tan dinámico el cambio, ¿ya? Que al final del día, si tú miras tu competencia como una compañía, antes el retail sabía que el competidor era el retail que estaba al frente. O sea, yo tenía mi supermercado y sabía que el supermercado al frente era mi competidor. Pero hoy día mi competidor puede ser un Amazon, puede ser un Mercado Libre, puede ser un corner shop, puede ser una startup que está desarrollando algún tipo de e-commerce. Entonces, hoy día, antes yo sabía de dónde podían venir los tiros, pero ahora pueden venir de cualquier lado. Entonces, es tan dinámico el cambio que las empresas tienen que estar en un constante estado de alerta y constante estado de cambio, ¿ya? Solo un ejemplo, me gusta mucho este gráfico, pero en 2017 el valor de Amazon, hoy día el valor de Amazon es mucho más grande, pero ya en 2017 el valor de Amazon era superior a toda su competencia, ¿ya? Y por lo tanto esto de que yo les hablo de las amenazas es súper real, ¿ya? Y también les quiero contar una cosa, las empresas más grandes del mundo son probablemente empresas tecnológicas que hoy día invierten en startups, pero a pesar de que son las empresas más grandes del mundo, no son las empresas que crecen más rápido en el mundo, ¿ya? Si ustedes ven y comparan el gráfico de las empresas más grandes del mundo con las que más crecen, la única que está en este grupo es Amazon. Y por lo tanto es muy probable que estas empresas que estamos viendo acá sean las próximas que ocupen el ranking de las top 10 más grandes, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estas? Y una de las razones, ¿cierto?, es porque ha emergido este fenómeno de los unicornios. Y ustedes se fijan, el unicornio más rápido, ¿cierto?, en la historia ha sido esta empresa, ¿cierto?, que creó TikTok. Entonces, al final del día uno cree que las reglas están escritas y yo pensaba que con Instagram ya teníamos suficientes redes sociales y de repente aparece TikTok, ¿cierto? Aparece algo distinto, ¿ya? O sea, no sabemos de dónde va a venir la próxima amenaza. Y por lo tanto, lo que están empezando a hacer las empresas es empezar a colaborar, ¿ya? Y un caso claro de una empresa
establecida, grande, como Pfizer, que tuvo que desarrollar un método de desarrollo de vacunas muy rápido, lo que hizo fue asociarse. O sea, ya las empresas con sus departamentos de I+D de manera autónoma no son suficientes en términos de capturar las amenazas del mercado y la volatilidad del mercado con la velocidad que se requiere. Hay que asociarse, ¿ya? Y un caso súper actual es este, ¿ya? A mí me gusta mucho esta frase que dice que el CEO de Microsoft dice que, bueno, estos 2 años de amenaza de transformación digital ocurrieron en 2 meses. Todos nosotros lo vimos, ¿cierto? ¿Cuántas empresas tuvieron que cerrar sus sucursales en 2 semanas y empezar a transitar a un mundo de atención online? ¿Y cuántas de esas empresas no estaban preparadas para hacerlo? Y tuvieron que migrar a punta de dolor, de hacer pasar malos ratos a los clientes, etcétera. O sea, esto de alguna manera yo siento que ya llegó y se aceleró mucho más con la pandemia. Entonces, yo lo único que quiero como dejarles como primer mensaje es que las empresas que no innoven de manera colaborativa no van a sobrevivir, ¿ya? Porque el dragón puede venir de cualquier lado. El dragón hoy día se llama COVID-19, ¿cierto? Que no solo se ha llevado a mucha gente querida de todos nosotros, sino que también se ha llevado a muchas empresas, y no solo las pymes, sino que muchas empresas grandes ya empezaron a cerrar porque no pudieron adaptar su modelo de negocio. Entonces, es una amenaza real. Y por lo tanto se vuelve mucho más patente, ¿cierto? Esto de que el baile entre la gacela y el elefante tiene que ocurrir sí o sí, ¿ya? O sea, debemos aprender a colaborar entre grandes empresas y startups, y no por un tema de responsabilidad social, no por un tema de marketing, como ocurre en muchos casos, sino que por un tema de supervivencia y de fortalecimiento de nuestros negocios, ¿ya? Y es ahí donde surge, ¿cierto?, esta herramienta de la que íbamos a hablar, que es el Corporate Venturing. Y básicamente el Corporate Venturing es cómo se vinculan o cómo se relacionan empresas establecidas, ¿ya? No necesariamente puede ser una empresa, un corporativo, puede ser una empresa establecida, una pyme, una mediana empresa potente, con startups innovadoras para cambiar su modelo de negocio, para innovar de manera conjunta, ¿ya? O sea, no es una relación cliente-proveedor tradicional, es una relación de negocio que sirve para innovar, ¿ok? O sea, tiene que ver con el cambio. ¿Y por qué estas empresas colaboran? Porque las ventajas de uno son las desventajas del otro y viceversa. O sea, las empresas pueden aportar cosas que la startup no tiene y la startup tiene cosas que la empresa necesita, ¿cierto? La startup apoya agilidad, velocidad, etcétera, y la empresa aporta ciertas capacidades, recursos, conocimientos de la industria, y por lo tanto ese match, si se desarrolla de manera virtuosa, puede ser beneficioso para ambos lados. Y se han definido, ¿cierto? Esta definición no es nuestra, es uno de nuestros partners quien ha trabajado mucho haciendo investigación en esto, que es el IS Business School, ¿cierto? Y que ha desarrollado muchas publicaciones en torno a Corporate Venturing. Y ellos han definido como ciertas herramientas, ¿cierto? Que parten de cosas muy simples como, por ejemplo, hacer una hackathon o hacer, qué sé yo, un challenge de innovación abierta, etcétera, etcétera, hasta cosas mucho más sofisticadas como lo pueden ser una compra de startup, ¿ok? En general, yo identifico como 3 momentos, ¿ok? En términos de las empresas, lo que están haciendo las empresas, ¿ya? Hay un primer momento, que es el momento como más de inicial, ¿cierto? Está a la izquierda, que habla de cosas como muy de entender el mundo emprendedor. O sea, uno no hace una hackathon para cambiar un modelo de negocio, uno hace una hackathon para entender cómo emprendedores pueden desarrollar soluciones a problemáticas que quizás yo no tenía, ¿cierto?, en el mapa, ¿ya? ¿Ok? Entonces es algo muy inicial. Después vienen cosas súper interesantes como estos modelos de Venture Builder. Yo sé que ustedes han empujado, ¿cierto?, un programa de Venture Builder súper interesante, pero muchas empresas están llevando este camino a la práctica, desarrollando sus propios Startup Studios y haciendo ellos mismos Venture Builder. O sea, dicen, mira, no solo quiero invertir en startup, quiero crear mis propias startups. Y ahí yo les paso un mensaje, ya, dado que ustedes vienen del mundo de la gestión tecnológica y están aprendiendo a ser Venture Builder, puede ser una oportunidad de negocio aliarse con corporativos que necesiten esa capacidad, ¿ya? Los dejo ahí. Yo veo una súper oportunidad de negocio en que los corporativos van a necesitar know-how y capacidades para desarrollar sus modelos de Venture Builder, ¿ya? Y otros, ¿cierto?, como incubadoras, aceleradoras. Y ya después viene como un nivel mucho más desarrollado donde los corporativos están desarrollando sus fondos de Corporate Venture Capital y están comprando startups, ¿ok? Nosotros en el caso Telefónica estamos en el grupo, ¿cierto?, 2 y 3, por decirlo de alguna manera. Tenemos mecanismos de Venture Builder, tenemos mecanismos de Venture Client, hacemos Venture Capital, compramos startups y aquí viene como un primer mensaje. En general, los grandes corporativos utilizan un mix de herramientas. O sea, nosotros
hemos utilizado en ciertos casos ciertas herramientas, pero en general, al menos en América Latina, me estoy adelantando, pero las empresas utilizan entre 3 y 4 mecanismos para poder ir combinando, ¿cierto?, todas sus estrategias de innovación abierta, ¿ya? Como yo les decía, en general lo que está en el lado derecho es lo que genera más impacto en el negocio. Lo que está más al lado izquierdo, nosotros le llamamos como herramientas de deal flow, o está mucho más asociado a temas de marketing, ¿okay? O sea, las empresas quizás comienzan con esto, pero empiezan a migrar rápidamente hacia la derecha, ¿ya? Ya les había contado lo que utilizaba Telefónica. Solo quiero hablarles brevemente de este mercado a nivel global. El Corporate Venture Capital ha crecido de manera brutal en los últimos años. 1 de cada 4 deals que ocurren en Venture Capital a nivel global tienen involucrado un corporativo y por lo tanto el número solo va a seguir creciendo, ¿ya? Quizás la mala noticia, que el gráfico de la derecha, es que el 97% de los deals de Corporate Venture Capital ocurren en Norteamérica, Asia y Europa. Y América Latina, ¿cierto?, ni siquiera está en el mapa, ¿ya? Y eso yo creo que es un súper problema, porque no estamos en el mapa mundial de este tipo de cosas, a pesar de que sí estamos haciendo cosas, ¿ok? Voy a avanzar rápido, esto después les dejo la presentación. Quizás lo más interesante es el gráfico que está aquí a la izquierda, es que en general un corporativo invierte mucho más que un venture capital tradicional. Entonces, hay una oportunidad súper grande en incentivar a que corporativos inviertan en startups, sobre todo en startups de base científico-tecnológica, porque es muy probable que las rondas de inversión puedan ser incluso más grandes y el capital disponible sea mucho más, ¿ya? Porque a nivel global, en promedio, un corporativo invierte un 40% más que un VC tradicional, ¿ya? Bueno, aquí están cuáles son los corporativos más activos a nivel mundial y que obviamente son también las empresas más conocidas a nivel mundial, y hay una correspondencia. Entonces nosotros decíamos, bueno, si las grandes empresas a nivel global estaban invirtiendo en startups, las grandes empresas latinas están haciendo lo mismo. Un poco nos hicimos esa pregunta. Y a partir de eso fue que creamos, ¿cierto?, este programa que es parte de Guaira, que se llama Corporate Venture in Latam, ¿ya? Y Corporate Venture in Latam básicamente es una unidad de nuestra, de trabajo, que nos permite incentivar la colaboración entre corporativos y startups, mapear la actividad del Corporate Venture en América Latina y tratar de incrementar las inversiones desde corporativos en startups. Lo primero que hicimos fue, o nos dimos cuenta, que no existía información relevante sobre qué es lo que estaba pasando en América Latina, y empezamos a lanzar reportes, empezamos a investigar, a mapear actores y a tratar de difundirlo. A la fecha hemos lanzado 3 reportes, la próxima semana lanzamos nuestro 4º reporte, que es exclusivo para Perú, Corporate Venture en Perú, lanzamos uno exclusivo para Colombia, y el año pasado lanzamos uno regional. Les voy a hablar de regional. De hecho, también lanzamos una guía práctica de cómo hacer Open Innovation para corporaciones, que es este handbook, que es el 3er reporte que lanzamos en diciembre del año pasado. Para todos quienes quieran saber cuál es el estado del Corporate Venture en América Latina, pueden descargar este reporte. Está disponible en corporateventureinlatam.com, o pueden hacer ahí clic al QR. Después voy a dejar el QR de nuevo porque quiero avanzar y aprovechar el espacio que tenemos. Yo creo que lo más relevante, y quiero darle los titulares, y voy a hacer como dos titulares principales. El primero, ¿existe Corporate Venturing en América Latina? Sí. ¿Existe un número importante de empresas haciendo cosas? Sí. ¿Es suficiente? No, todavía no es suficiente, ¿ya? ¿Por qué no es suficiente? Porque a pesar de que identificamos cerca de 200 empresas haciendo actividad de Corporate Venturing, y cuando yo hablo empresas, hablo de grandes empresas, nosotros solo nos enfocamos en empresas que facturaban más de 4.000 millones de dólares, ¿ya? ¿Por qué? Porque queríamos ver exactamente qué es lo que estaban haciendo los gigantes de América Latina, ¿ya? Entrevistamos más de 130 gerentes de innovación y gerentes generales de toda la región. Identificamos cerca de 460 iniciativas de Corporate Venturing de más de 200 empresas en la región, principalmente concentradas en los 6 países más o los 6 ecosistemas más desarrollados, que son Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, ¿ya? No necesariamente en ese orden, pero sí, ese fueron los donde hicimos como el doble clic. Y la mala noticia es que a pesar de que tenemos mucha actividad, en términos relativos, ¿ya? Si uno mira lo que pasa en Estados Unidos, donde el 75, el 80% de las grandes empresas invierten en startups, en América Latina es el 16% las que establecen vehículos de colaboración con startups, tipo incubadoras, aceleradoras y otras, y solo el 6% está invirtiendo. O sea, tenemos un gap gigante todavía que tenemos que cubrir si es que queremos, ¿cierto?,
acercarnos a alguna de las grandes economías y de los ecosistemas mucho más innovadores. Este es un poco el mapa. Como ustedes pueden ver, tenemos empresas en todos los países. Obviamente, como yo les dije, Brasil y México son líderes acá, seguidos de Colombia, y luego viene un grupo ahí que yo creo que a pesar de que hay ciertas diferencias en términos de Chile, Perú y Argentina, en términos como de nivel de madurez, yo veo muchas similitudes. O sea, veo un primer grupo separado de Brasil y México, después veo a Colombia y después veo a Argentina, Perú y Chile como un poco más rezagados en un tercer nivel. Y como les dije, son efectivamente las empresas más grandes de América Latina las que están haciendo esto. O sea, eso es una súper buena noticia, ¿ya? La pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cómo nos vinculamos con esas empresas? ¿Ya? Yo les voy a dar algunos datos, ¿ya? Quizás en nivel de adopción. Y saqué un dato para la Alianza del Pacífico. En promedio, la tasa de adopción de Corporate Venturing, o sea, el número de empresas grandes que hace Corporate Venturing en América Latina y en la Alianza del Pacífico es como el 25%. O sea, una de cada 4 grandes empresas en la Alianza del Pacífico trabaja con startups. O sea, solo una de cada 4. O sea, yo creo que es muy poco todavía. Y aún menos, ¿cierto? Menos de una de cada 10 invierte, ¿ya? Que es el 8%, ¿cierto? A nivel de mecanismos utilizados, lo que más ocurre o lo que más miramos, ¿cierto?, es que todavía son mecanismos un poquito soft, ¿cierto? Cuando yo les hablaba de la primera parte, o sea, mucho misión de scouting, mucho premio de innovación, mucho cowork, o sea, mucho marketing, mucho PR, poco negocio. O sea, tenemos empresas haciendo cosas, pero en realidad no están haciendo cosas muy sofisticadas. Necesitamos mucho más fortalecer los temas de Venture Builder, fortalecer mucho más el Corporate Venture Capital, la adquisición de startups, es muy poco todavía, ¿ok? De hecho, hay países que ni siquiera están recién comenzando en ese tipo de cosas. En términos de industria, acá yo creo que también es algo interesante para ustedes. Todo lo que tiene que ver con servicios financieros, tecnología, telecomunicaciones en general, está muy desarrollado, está más desarrollado. Y lo que viene precisamente son industrias donde la transferencia tecnológica puede jugar un rol fundamental. Alimentos, agro, farmacéutica, energía, minería, etcétera. O sea, eso, a pesar de que tenemos menos actividad, es lo que más está creciendo. O sea, yo diría, ahí hay una súper oportunidad para el mundo de la transferencia tecnológica. La mala noticia es que la mayoría de las iniciativas son iniciativas, ¿cierto?, que vienen fuera de América Latina. 45% de las empresas que lo realizan son empresas que tienen su matriz en Europa, 24% en Estados Unidos y solo un 25% son multilatinas. Y cuando uno hace doble clic en ese 25%, la noticia es peor, porque en realidad el 75% se lo lleva Brasil, México y Colombia, y Perú, Argentina y Chile están muy, muy, muy atrás. O sea, las empresas de origen chileno, ¿cierto?, de capitales chilenos originarios o de capitales argentinos originarios peruanos, todavía tienen muy baja actividad. O sea, hay ahí un trabajo que hacer en términos de transformarse. En resumen, ¿existe Corporate Venture en América Latina? Sí. Todavía es un poco sofisticado y todavía es muy incipiente, por lo tanto yo diría que hay que fortalecer mucho más este trabajo. El Corporate Venturing no ocurre en Perú, ocurre en Lima, no ocurre en Argentina, ocurre en Buenos Aires, ¿cierto? Ocurre en Bogotá y en Medellín, ocurre en Sao Paulo y ocurre en Ciudad de México y quizás en Monterrey, ocurre en Santiago. Y eso también es una debilidad porque están muy concentrados en las grandes ciudades. Por lo tanto, creo que también hay un desafío, sobre todo ustedes, que son organismos que funcionan normalmente a nivel regional, en todas las regiones de los países donde operan. ¿Cómo creamos hubs de corporate venturing, ¿cierto?, anclado a empresas locales, a empresas regionales? Creo que hay un súper desafío también. Y en términos de Alianza del Pacífico, creo que también hay muchas oportunidades, ¿cierto? La Alianza del Pacífico concentra el 50% de la actividad de corporate venturing regional. Ahí hay una oportunidad, ¿ya? O sea, la mitad de las empresas están en la Alianza del Pacífico. Y la tasa de adopción de las empresas de la Alianza del Pacífico es un 24%. En cambio, a nivel regional es un 16%. Y en adopción en CBC es un 8% versus un 6%. O sea, los países de la Alianza del Pacífico tienen potencial incluso de generar mayor vinculación en términos de corporate venturing que quizás otros países. Entonces, ahí creo que hay un súper desafío. Está súper claro que México y Colombia tienen un liderazgo acá. Chile y Perú, estamos hablando de la Alianza del Pacífico, tienen mucho más que trabajar. Tenemos mucho más que trabajar, ¿ya? Eso, a nivel de conclusiones y aprendizaje, yo creo que lo principal con lo que quiero que se queden es que esto
yo diría que hay que tratar de llevarlo en 3 pasos principales. Yo digo, hay que difundir el corporate venturing. O sea, tenemos reportes, por lo tanto, leamos estos reportes, difundámoslos, comentemos, ojalá que lleguen a los tomadores de decisiones y que entiendan de lo que se trata esto. Lo segundo es que hay que trabajar mucho en generar capacidades. Hay muchas empresas que quieren hacer corporate venturing, pero no tienen idea cómo, no tienen los profesionales capacitados, no tienen los equipos, no tienen los métodos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hay que trabajar mucho en generar capacidades. Y lo tercero es que tratar de promover que las empresas piloteen estas instancias. No tratar de hacer programas de corporate venturing tan desarrollados, sino que tratar de pilotear con herramientas más simples como las que nosotros comentábamos al inicio y que les permitan testear rápido e ir evolucionando, ¿ya? Una de las malas noticias que uno tiene cuando ve este tipo de programas corporate venturing es que hay muchos que nacen y al año se cierran. O sea, uno ve que la empresa comienza súper bien en enero y en diciembre termina cerrando el programa, y lo hemos visto mucho, ¿ya? Solo un mensaje final, y que yo digo que al final la colaboración no se trata como decimos nosotros, como de compañerismo, amiguismo o buena onda, como hablamos en Chile, sino que es un tema de competitividad. La colaboración es clave para la competitividad. Así que nada, felices de que puedan descargar el reporte y también felices de conversar no solo ahora, sino que cuando quieran sobre este tema. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián, por la conferencia. Realmente interesante los datos que nos has mostrado, tu experiencia y tu visión acerca de el desarrollo de este ecosistema en Latinoamérica y particularmente en nuestra región de Alianza Pacífico. Felicitarte y agradecerte por aquella demostración que nos acabas de hacer, y también felicitar a Guaira, ¿no? Por estos 10 años de trabajo colaborativo con tantas empresas pequeñas y el éxito que ha logrado tener y el posicionamiento a nivel global. Tengo algunas preguntas que tenemos preparadas de antes, pero también estamos súper atentos al chat. Por favor, si tienen preguntas y comentarios, escríbanlo. Lo estamos acá viendo con Sebastián en vivo. Acá ya veo que hay 2 preguntas. Así que vamos a ir con las preguntas de los auditores. Y esta es de Óscar Astudillo, que es coordinador de transferencia tecnológica de KnowHub Chile. Y te pregunta, Sebastián, en tu opinión, ¿visualizas en el mediano o largo plazo que los Corporate Venture Capital tengan más interés en proyectos con TRL más bajos en la región, a tecnologías que están aún más inmaduras, recién saliendo del laboratorio? Quizás sobre todo pensando que en las universidades, como tú mostrabas los datos anteriormente, hay tecnologías que son de un avance más lento en el área de minería, alimentos, farma, y que las condiciones de escalamiento en la zona no son... son muy primitivas, todavía estamos armando todo este tema de escalamiento, distintas tecnologías más del ámbito de la información. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Oye, bueno, primero un saludo a Óscar, viejo amigo también de la casa, de algunos proyectos, así que te mando un abrazo grande, Óscar. Gracias por la pregunta. Mira, yo creo que acá voy a tratar de hacer una interpretación preliminar de la pregunta, ¿cierto? Esto tiene que ver con el gap que tenemos, ¿cierto?, entre TRL, qué sé yo, 3 o TRL 4. Hay un gap de financiamiento, ¿cierto?, entre TRL 3 y TRL 8, diría yo, ¿no? No sé, más o menos. Ustedes saben mejor que yo eso. Pero hay un gap de financiamiento. ¿Por qué? Porque en general los corporativos que están haciendo corporate venture están invirtiendo sobre todo las industrias financieras, telecomunicaciones, los que yo les contaba, ¿cierto?, que son como los más activos, invierten en productos digitales que son de bajo riesgo tecnológico, ¿ok? Y por lo tanto, para un banco es súper fácil invertir en una fintech. No es tan fácil, pero me refiero que el riesgo tiene que ver más no es un riesgo tecnológico, un riesgo comercial. Entonces, tenemos, ¿cierto?, como una primera declaración. Hay corporate venturing, pero está mucho más enfocado en invertir en cosas más maduras, ¿cierto?, sin riesgo tecnológico. De hecho, nosotros invertimos en una startup que tenía propiedad intelectual, pero invertimos cuando ya estaba en fase de escalamiento, no invertimos cuando estaba patentando, por decirlo de alguna manera, ¿ya? En un algoritmo, qué sé yo, una empresa que se llama SimplyRoad, que salió de hecho de la Universidad de Chile, así que una startup de base tecnológica digital, ¿cierto?, con algoritmos, qué sé yo. Pero nosotros no invertimos en la parte de transferencia, ¿ya? Nosotros invertimos cuando ya la empresa estaba operando, estaba escalando. De hecho, ya había pasado la fase de incubación y aceleración. Invertimos post-aceleración, invertimos en escalamiento, ¿ya? Pero eso tiene que ver con nuestra tesis de inversión como Telefónica.
Lo que yo creo es que existe una súper oportunidad para empresas que quieren hacer corporate venturing en rubros mucho más ligados al agro, a la minería, ¿cierto? Biotech. Salud, no tanto. Yo salud no lo veo mucho por ahora en América Latina. Sí veo mucho en agro, por ejemplo, biotech que tenga que ver con agro, no con salud humana, a eso me refiero. Donde las empresas pueden jugar un rol, ¿ya? Siendo primeros clientes, siendo tester de las tecnologías, pero ahí yo creo que puede ocurrir, pero hay un gap en términos de conocimiento de las empresas, de cuáles son los mecanismos de vinculación que pueden establecer con universidades o centros de investigación que tienen estas tecnologías, ¿cierto? Hay un gap de conocimiento. Tú vas a una empresa y el de innovación, lo voy a decir así como es, el 90% de las veces el gerente de innovación no entiende nada de transferencia tecnológica. Nunca ha visto una patente, o sea, son más como gerentes de innovación de gestión, ¿cierto? Como de brainstorming, de post-it y cosas así, ¿cierto? Como de gestión de innovación. Disculpa, es real, yo te lo digo, no saben de gestión tecnológica. Entonces, hay un gap súper importante, y en algún momento hay un gap de financiamiento que se puede resolver, pero previo a eso se requiere trabajar mucho más en ayudar a que las empresas se formen de alguna manera en gestión tecnológica y entiendan que la gestión tecnológica puede ser incluso más competitiva, puede hacerlos más competitivos, ¿ya? Y crear vehículos que sean, por ejemplo, mezclas entre Venture Client, Venture Builder, ¿ya? Por eso que yo digo que el Venture Builder es súper importante para ustedes, porque tú podrías tener una tecnología, ¿ya? Que es súper interesante para una empresa, ¿ya? Llamemos una minera, ¿ya? O una empresa agro, ¿ya? Y la empresa agro no tiene ninguna capacidad de tomar lo que tú le dices, le das, entonces yo te le digo, mira, aquí está la tecnología, el tipo no tiene idea qué hacer con eso. Entonces, si se crea un modelo, por ejemplo, donde la empresa tome la tecnología y se explote en un spin-off donde la compañía, por ejemplo, es propietaria y se crea un modelo Venture Builder como in-house dentro de la compañía, ¿ya? Donde la compañía pone laboratorio, etcétera, etcétera. Y hay un modelo de participación que es distinto porque ya no es esta cosa push donde tú dices, oye, creo el spin-off dentro de la universidad, lo saco y trato de levantar capital, sino que tú podrías lograr que esa empresa base tecnológica se creara no en la universidad, sino que se creara en la empresa, pero la universidad o la OTT genera el vehículo para crear el spin-off, porque las empresas no saben crear emprendimiento, las universidades sí. Entonces, te das cuenta que yo veo que lo que hay que tratar de pensar es tratar de empujar nuevos modelos, ¿ya? Más que decir, oye, mira, hay un gap de financiamiento, hay un gap de capacidad, las empresas no entienden lo que hace la universidad no entienden lo que hace la empresa y nunca nos encontramos. Yo creo que hay que crear como una especie de modelo que permita poner este lenguaje en un punto común. Y yo creo que hoy día esos modelos existen. Lo que pasa es que no están siendo implementados de manera más creativa. O sea, no sé, quizás como que es una de las formas que nosotros hemos invertido de nuevo en cosas que tienen que ver con transferencia tecnológica más madura. Pero también hemos conversado con muchas startups que tienen tecnologías que podrían aplicar en un modelo mixto de transferencia tecnológica más venture capital. Y cuando lo hicimos, el que tuvo que estar, yo vengo de un mundo también de transferencia tecnológica, todo esto, yo no lo conté, pero tuve una empresa de transferencia tecnológica y trabajé con muchas de las OTLs de Chile y por eso estoy súper sensible a los problemas que ocurren. Pero cuando tuvimos la posibilidad de negociar con una empresa que tenía una tecnología, el que tuvo que sentarse a negociar la licencia con la empresa fui yo, porque en Guaira no había nadie que supiera de eso. Entonces, de verdad, la gente no sabe dentro, y por eso que cuesta tanto hacer esos mix. Me alargué un poco, pero creo que es una mezcla entre capacidades y crear nuevos modelos de vinculación distintos, donde la construcción del startup quizás no esté dentro de la universidad, quizás dentro de la empresa. Hay que tratar de avanzar a modelos distintos. Gracias, Sebastián, por tu respuesta. Sin duda, esta carrera es muy bonita porque está llena de desafíos constantes en el día a día, ¿no? Y acá nos pregunta Alejandro Pantoja, supongo que es mismo Alejandro de Chile, también el socio de la Red GT, que es consultor de innovación, y nos dice, ¿dónde está el principal problema de la adopción de los corporate venture capital? ¿Es en el interés de las grandes empresas o en poco calce de los startups con dolor o con los procesos de la empresa? Y ahí quizás ligarlo con algo que yo también tenía visto y que había tomado acá en mis apuntes, que tú mencionaste algunos puntos en donde principalmente se fijaban los corporate venture capital para invertir, ¿no? En la que la solución tecnológica, dijiste, fuera como top o innovativa, que en realidad fuera un buen equipo, que generara en realidad un cambio importante en la industria, que se pudiera apalancar al modelo de negocios que tenía con las capacidades que tenían las empresas a día de hoy. Quizás cuéntanos
¿Qué deberíamos hacer nosotros como gestores de tecnología para poder alcanzar ese fit? Son varias preguntas en una. Voy a tratar de ir como tomándolas de a poco. Mira, lo primero es que, ¿por qué una empresa invierte en una startup? Eso es como una pregunta como base, ¿ya? Lo primero que tomar la decisión de invertir en una startup para una empresa no es una decisión directa, ¿ya? Y el mayor problema que yo veo en América Latina es que la decisión de armar un fondo no depende de un gerente de innovación, depende del CEO o depende del directorio, ¿ya? Y a pesar de que ha habido muchos cambios, esta semana salieron varias noticias en Chile en torno a que los family offices están creando vehículos de venture capital y ya están dejando de invertir en real estate y están empezando a invertir en venture capital, lo que es una súper buena noticia. Tiene que ver un poco con eso, ¿ya? La decisión de invertir en una startup o de crear un vehículo de inversión en una startup es una decisión que yo le llamo que ocurre top-down, ¿cierto? Ocurre en la primera línea de la empresa. O en un super ejecutivo mega empoderado o muy empoderado, que es una situación más o menos parecida, ¿ya? Pero tiene que ser un C-level, o sea, esto ocurre acá, no ocurre acá, ¿ya? Entonces, bajo esa lógica, todavía no hay un mindset de VC tan fuerte o de entender que tu negocio está siendo amenazado, por lo tanto, hay pocos CVC, porque hay poco entendimiento, ¿cierto?, de que a nivel directorio, de que esto es clave para la transformación del negocio, ¿ya? Entonces, ahí hay un primer desafío. Hay otra forma en que se da el corporate venturing, que es algo que yo le llamo el bottom-up, ¿cierto? Tú tienes un ejecutivo, un subgerente, algo que dice, ok, voy a empezar a vincularme con startup, y el tipo puede hacer alianzas, acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, pero no puede invertir. O sea, no tiene la autonomía para invertir, no tiene el presupuesto, qué sé yo, ¿ya? Entonces, yo te diría que ahí el principal problema de adopción es un problema más estructural, ¿ya? Y es real, o sea, hay que decirlo, ¿ya? Pero hay un segundo tema que es súper interesante y que está empezando a ocurrir, que es que programas de vinculación efectivos con startups están llevando a la empresa a invertir en una startup, ¿ya? Voy a poner un ejemplo concreto, Falabella. Falabella empezó a trabajar con una startup de nuestro portafolio, se llama Chasqui, para ayudar a resolver su problema de última milla. Espero que no haya nadie de Falabella acá porque me van a pegar, pero todos sabemos que hay un problema de despacho, ¿cierto?, del grupo. Y que lo ha mejorado mucho, y es porque empezó a trabajar con algunas startups que lo estaban ayudando en la parte de última milla. Ya una de esas es Chasqui, y ayer salió una noticia que Falabella terminó invirtiendo en Chasqui, ¿ok? Entonces, pero no fue, voy a invertir y genero negocio, sino que genero negocio y como el negocio es bueno, parece que vale la pena apostar por esta startup, ¿ya? Entonces, eso está ocurriendo cada vez más. De hecho, nuestra tesis de inversión es esa. Nosotros generamos un acuerdo comercial e invertimos. O sea, nosotros no invertimos en cosas con las que no podemos trabajar. ¿Me explico? Y eso fue un aprendizaje, porque Wayra en sus comienzos no era así. Nosotros invertíamos en startups con potencial, ¿ya? Genérica, pero no necesariamente eran cosas que podíamos conectar con Telefónica. Hoy día solo invertimos si tenemos súper claro cuál es la conexión. Dicho eso, yo creo que al final el interés principal de las compañías es generar eficiencias en sus modelos de negocios actuales, ¿cierto? Fortalecer su propuesta de valor de cara a los clientes o tomar la próxima ola, ¿ya? Esas son como las tres como principales cosas. Entonces, es como defender tu core de negocio, ¿ya? Hacerte más eficiente en el negocio que estás ejecutando hoy día, mejorar tu negocio actual de cara como a crear una propuesta de valor o un proyecto como o un negocio adyacente que te permita mejorar lo que estás haciendo hoy día. Y cuando ya estás invirtiendo es porque estás mirando lo que pasa un poquito más allá, ¿cierto? 3, 4 años atrás, y así algunas apuestas de cosas que tú crees que van a cambiar tu negocio en el futuro, ¿ya? Esas son como los intereses que hoy día tienen las empresas, como un poco en esas tres como verticales. Y me olvidé tu última pregunta. Disculpa, si me la puedes repetir. La última que me hiciste. ¿Cómo podíamos, desde los gestores tecnológicos que trabajamos principalmente en universidades, mejorar este fit de las tecnologías que se incuban para crear empresas con las necesidades o los intereses de las empresas mayores o los corporate venture capital? Yo creo que hay algo. En el diálogo, en la confianza, en el trabajo colaborativo, pero en la práctica, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que lo principal es que la relación con las empresas no puede ser transaccional. O sea, tú no puedes ir a tocarle la puerta a una empresa cuando tenés una tecnología que necesitas que te compre. Porque si tú haces eso, y a mí me ha tocado hacer ese push también,
tenéis dos posibilidades, que te digan que sí o que te digan que no. Entonces, tenéis como todas las de perder, ¿cierto? Como esta cosa muy push. Entonces, se ha hablado mucho de modelos pool en transferencia tecnológica, ¿cierto? Como los demand pool. Pero el demand pool tiene un problema, que la empresa no necesariamente sabe lo que necesita, ¿ya? Todo el mundo cree que la empresa conoce sus dolores, pero no es real. La empresa no sabe cuáles son sus dolores. Porque si supieran, lo estarían resolviendo. O sea, ¿me explico? O a veces determinan que sus dolores no son sus dolores, bueno, un montón de cosas. Pero en los modelos de demand pool, o en estos modelos como más mixtos, yo creo que es fundamental que las organizaciones de transferencia tecnológica sean capaces de construir redes empresariales, ¿ya? Entonces yo le llamo red empresarial a la capacidad que tú tienes de vincularte más allá de lo transaccional con grupos de empresas que son afines a lo que tu centro de investigación o universidad está haciendo, ¿ya? En las regionales se da mucho, ¿cierto? Las empresas, por ejemplo, en el norte de Chile trabajan mucho con las mineras y por lo tanto existen relaciones previas que uno puede capitalizar cuando tiene una tecnología en particular. Pero la universidad o la oficina tiene que invertir en generar esa red empresarial. Una forma de hacerlo es hacer como un club de innovación, ¿ya? Es súper simple, donde tú juntáis un par de empresas, un grupo de empresas, 10, 20, y empezáis a generar contenido con esa empresa. Entonces tú les dais valor antes de pedirle algo, ¿ya? Para que no sea transaccional la relación. Las empresas exitosas, una de ellas, la universidad donde estás tú, Silvana, se dedicó a crear una red empresarial antes de generar relaciones transaccionales con las empresas. Yo creo que eso es algo que de repente la gente del mundo de la transferencia tecnológica no entiende muy bien, disculpen que sea como tan honesto, pero es clave que las universidades y los centros creen esa red empresarial. Y eso va a facilitar mucho las cosas, porque un proyecto riesgoso, ¿cierto? Requiere ciertas como confianzas que tienen que estar preestablecidas, ¿ok? Y hay que ayudar a las empresas que entiendan mejor este mundo, ¿ya? Y generar una red empresarial te permite eso. O sea, yo creo primero la relación y luego la transacción. Esa es como mi forma de verlo. A nosotros nos pasa mucho, estando en Guaira, que nos invitan a charlas de universidades y todo. No voy a dar nombres ni mucho menos, pero me ha pasado que yo estoy en la charla y estoy esperando, digo, ya, ¿en qué momento me van a pedir plata? Y claro, como al minuto 40 nos piden plata. Pero nunca nos preguntaron qué es lo que queríamos. ¿Me explico? O sea, no se generó ese vínculo previo de entender en qué estamos nosotros, qué sé yo. Yo creo que es clave para poder acercar más ese mundo, es generar redes empresariales alrededor de los hubs de innovación que ustedes están potenciando. Eso es clave. Y lo segundo es que entiendan que la gestión tecnológica es mucho más que proteger una tecnología, ¿cierto? Tratar de licenciarla. La gestión tecnológica es un proceso transversal, ¿ya? Yo diría que no termina nunca, ¿ok? Parte de entender muy bien cómo esa tecnología se puede insertar en el mercado, parte de entender muy bien si el modelo de negocio puede tener propiedad intelectual como parte de su mecanismo de defensa o de sostenibilidad a largo plazo, si se puede explotar esa tecnología vía un licenciamiento, etcétera, etcétera. Pero necesitas entender muy bien cuáles son, por ejemplo, las tendencias de una industria. O sea, tenéis que estar muy, muy claro cuáles son las tendencias de la industria donde tú quieres aportar, y eso a veces falta un poco, ¿ya? La gestión tecnológica ha estado mucho en la parte de acá. No sé, yo creo que también tiene que ver de dónde viene, ¿cierto? Yo lo dije, yo no sé cuánta gente me está viendo, capaz que me llamen por teléfono ahora, pero muchas de las instituciones que están en el mundo de la transferencia tecnológica dependen de ministerios que están asociados a ciencia, tecnología, educación, y en ese mundo, el mundo empresarial no está presente, y por lo tanto hay que romper muchas barreras, ¿cierto?, de quienes hacen las políticas también, ¿cierto? Que dicen, no, esto es push y las empresas no porque están en otro ministerio. O sea, dependen de otra cosa. Y no es real, ¿ya? Los gestores tecnológicos tienen que saber de desarrollo empresarial y además tienen que saber mucho de venture capital. Porque si no entienden de venture capital, no van a poder meterse en el mundo del CVC, no van a poder ayudar a sus empresas a levantar capital. Entonces, un gestor tecnológico tiene que saber de venture capital. Entonces, por el lado de las empresas, crear redes de empresas. Y lo segundo, yo sé que ustedes están terminando ahora un programa de gestión tecnológica. Yo no sé si tenían un módulo de venture capital. Si no, el 2.0 tiene que tener un módulo de venture capital, ¿ya? Porque es parte fundamental de darle sostenibilidad de largo plazo, ¿cierto?, a las empresas de base tecnológica que ustedes están creando, ¿ya? No pueden vivir eternamente de los grants públicos, o sea, y lo sabemos. Y por eso que hay un gap de financiamiento ahí que hay que saber cerrar. Entonces, yo creo que tiene que ver con esas cosas, crear redes y verse ustedes mismos como profesionales totalmente integrales en el proceso.
Gracias, Sebastián, por tu respuesta. Sé que está Sael, que ha coordinado todo el programa del diplomado desde el TEC de Monterrey en la audiencia, así que hay que nos cuente si estaba el módulo considerado o si lo vamos a considerar para el 2.0. Nos pregunta Álvaro Echevarría Córdoba de SAN de Perú, que además nos acota que la empresa Chasqui, ¿no es cierto?, que ahora está colaborando con Falabella, es de origen peruano, nos dice que ¿cómo ves el horizonte del corporate venturing para startups con high tech en LATAM? ¿Qué corporaciones o industrias son las más dispuestas? Mira, era un poco lo que yo les decía. Bueno, primero saludo a Álvaro. Oye, parece que aquí como que yo le avisé a mis amigos que iba a hacer la charla, porque nosotros Alejandro, Álvaro... nos reímos que al final siempre somos los mismos. Creen que somos un club de amigos, en realidad nos hemos hecho amigos a lo largo de los años, pero somos siempre los mismos. Sí. Así que también saludo a Alejandro y saludo a Álvaro. Mira, yo creo que algo lo mencioné cuando hablé de los números, ¿ya? Yo creo que lo que viene hoy es que las empresas de rubros más tradicionales, sector construcción, sector minería, sector agro, van a empezar a desarrollar más esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque están empezando a aparecer como disruptores tecnológicos en esas industrias, ¿ya? O sea, ¿por qué el banco, por qué la empresa de tecnología y telecomunicaciones, por qué Guaira empezó a hacer, por qué Telefónica hizo Guaira? La respuesta es súper simple. Porque primero nos pegaron un primer golpe con Skype, ¿cierto? Y mataron el negocio del carrier. Y después, el 2010, salió WhatsApp y nos mataron el negocio de los SMS. Entonces, no es que las empresas tomen decisiones, o sea, ahora sí hay un entendimiento de que esto puede ocurrir, pero nosotros creamos Guaira, WhatsApp salió el 2010 y el 2011 nació Guaira. No es casualidad. El 2010, nuestro negocio de los mensajes de texto era un 30% de nuestros ingresos. 18 meses después era casi cero. ¿Ya? Hoy día existe un negocio de los mensajes de texto en el B2B, ¿cierto? Cuando a usted le llega la tercera clave del banco y todo, y es un negocio transaccional, pero no se parece ni nada, ni el 10% a lo que era antes, ¿ok? Entonces, dicho eso, como empezaron a aparecer los not company, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con alimentos funcionales, ¿ya? Con alimentos, ¿cierto? Todo eso le va a pegar a la industria alimentaria y le va a pegar a la industria agro. Por eso que la siguiente ola que viene ahora es el agrotech, ¿cierto? Y las grandes agroindustriales de América Latina están haciendo innovación abierta con startups. O sea, es cuestión de tiempo que se metan en high tech. Es cuestión de tiempo. O sea, muchas ya lo están haciendo. ¿Ya? Pero hay que como leer muy bien la ola. Para mí la siguiente ola es agroalimento. Lo que viene después, construcción. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con materiales. O sea, todo el tema Construtech y PropTech, por ejemplo, en Brasil, ya existen mapeadas como 300 Construtech. O sea, ya hay todo lo que es gestión inmobiliaria y construcción también. De hecho, nosotros invertimos como Wire en algunas Construtech. Porque las constructoras hoy día te están pidiendo esas cosas, ¿ya? Nuevos materiales, sistemas de despacho más eficientes. Las cementeras se están metiendo. De hecho, Cemex coinvirtió con nosotros en una startup porque dijeron, mira, nosotros somos una empresa que hace cemento. Bimbo invierte en Venture Capital y dice, nosotros somos una empresa que hace pan. Y Cemex y Bimbo, a pesar de hacer pan y cemento, están invirtiendo en tecnología, en nuevos ingredientes más funcionales, Bimbo, etcétera, etcétera. Bimbo invirtió en Rappi. ¿Por qué Bimbo invirtió en Rappi? ¿O por qué Avinbev, que es la cervecera más grande de América Latina, invirtió en Rappi? Porque es muy probable que terminemos haciendo negocios, ¿cierto?, directo desde la fábrica y terminemos pidiendo nuestras cosas sin pasar por intermediarios. Entonces, yo veo que las industrias que vienen, ¿cierto?, son las que yo les decía, alimentos, agro, minería, construcción, yo creo que esas son las que vienen, forestal. Y es una súper buena noticia porque son las industrias en las que América Latina se hizo fuerte, ¿cierto?, entre los años 70 y los años 2000. O sea, las grandes empresas hoy día, los capitales históricos de nuestra región estaban ahí, ¿cierto? En las grandes forestales, las grandes mineras, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que eso viene. Entonces, es una súper oportunidad, por eso que yo hablo de estos modelos mixtos. O sea, yo creo que en algún momento hay que empezar a tocar la puerta de estas empresas porque ya son más sensibles a estos temas. Como que el time to market o la ventana está súper buena ahora. No sé si respondí la pregunta. Gracias, Sebastián, y nos quedan un par de minutitos para la última, que es mega difícil de responder, pero no sé si nos podrás dar tus tips, porque además si la sabes, nos tiramos todos al Venture Capital. Dice Iván Sánchez Martínez,
de innovación y nuevas tecnologías Rotoplas. ¿Cuáles son las claves para asegurar el revenue de los ejercicios de Corporate Venture? ¿Cuál es la clave para asegurar el revenue? Ya, lo primero es que hay que buscar el revenue, ¿ya? Y por lo tanto, tu estrategia tiene que estar orientada a eso, ¿ya? No a marketing. O sea, si tú haces una hackathon y crees que vas a conseguir con eso revenue, te equivocaste, ¿ya? Entonces, lo primero, yo diría, es que hay que tener una mirada como súper pragmática de estas cosas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, invertimos, ¿ya? 70%, 30% estratégico le llamamos y 70% táctico. ¿Qué significa? Que nos enfocamos tanto en las cosas que van a cambiar nuestro negocio como en las cosas que tienen que mejorar nuestro negocio mañana, ¿ok? Entonces, el 70% de nuestras inversiones son en startups que nos van a pegar en el estado de resultado en el mismo ejercicio, a fin de año, ¿ya? Entonces, es una visión súper pragmática, ¿ya? Y ese 70-30, cada empresa tiene su forma de verlo. Nosotros estamos en una industria súper competitiva, donde los costos como que son los reyes, ¿cierto? Nosotros estamos en una industria, piensa, precio a la baja, planes ilimitados, ¿cierto? A precio súper bajo. Por lo tanto, la eficiencia es clave. Y la creación de valor en términos de ofrecer experiencias distintas a nuestros clientes es clave. Nosotros, por ejemplo, invertimos en una startup que se llama UnDoc3, ¿ya? UnDoc3 te permite, a través del celular, conectarte con un doctor en cualquier lugar, y que en Chile quizás no es algo tan especial porque acá esos sistemas de alguna manera existen, pero invertimos en Colombia. Invertimos en Colombia como el año 2018 e hicimos un modelo de partnership a propósito de la pandemia ahora el 2020, no sé, y lanzamos en agosto un producto de Movistar, que era el producto Movistar de UnDoc3, ¿cierto? Brandeado Movistar y todo, pero era un servicio de suscripción que te permitía, si eras cliente, podías, ¿cierto?, acceder a consultas médicas online a través de tu celular, y tuvimos, no sé, 40.000 clientes en 6 meses. O sea, eso es revenue puro, ¿ya? Entonces, para buscar el revenue, o sea, para tener revenue, primero hay que buscar el revenue. Entonces, yo lo que recomiendo es mezclar iniciativas como de corto plazo que te den ese revenue, porque al final las iniciativas de innovación se tienen que validar dentro de las compañías siempre. Tú no podías hacer innovación abierta y yo he escuchado gerentes que te dicen, no, mira, hablé con el, qué sé yo, el directorio me dijo que el primer año era para aprender, para impactar la cultura, así que estamos con eso. Y a fin de año el tipo se fue de la empresa. No funciona. O sea, uno tiene que, desde el día 1, saber cómo yo voy a traer plata a la caja, ¿ya? Y que eso sea parte de un portafolio. Entonces tú tienes que ser muy hábil en mezclar iniciativas de corto plazo que tú sabes que te dan valor de corto plazo al negocio, ¿ya? Y lo segundo es tener una especie como de espacio para jugar, donde, que en el caso nuestro es como el 30%, donde nosotros hacemos apuestas de más largo plazo, ¿ya? Apuestas a 3 años, a 5 años. O sea, UnDoc3 fue un poco eso. Nosotros invertimos y 2 años después hicimos el match. O sea, la dejamos ahí esperando, en ese sentido. O esperábamos que hubiera una oportunidad para poder conectarla, ¿ya? Entonces tenéis que tener esa mezcla. Yo te diría que lo principal para poder obtener revenue es que tú tengas un mix de iniciativas que te puedan dar revenue de corto plazo e iniciativas transformacionales de mediano o largo plazo. Y eso tiene que ser parte de tu estrategia. Si no, es muy probable que a final de año te baje la cortina. Porque te van a preguntar, ya, ¿cuánto me costó Guaira? Mira, si la cuenta de la vieja es súper simple, como dicen por ahí, la cuenta de la servilleta es súper simple, es ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto gané? ¿Ya? Si es azul, sigue. Si es rojo, 1 año más, ¿ya? Y si es rojo 2 años, chao. Sí, yo creo que es así, hay que ser pragmático, de verdad. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos quienes estuvieron mirando esta conferencia. Va a estar disponible a contar del final de la jornada en el canal de YouTube de Transferencia P para que la puedan volver a ver, revisar los tips, compartir también con sus contactos. Sin duda, un sinfín de oportunidades y desafíos que nos ha presentado Sebastián en el ámbito de la transferencia tecnológica hoy. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación en este evento anual de Transferencia P y los dejamos a todos invitados
invitados para que continúen con las actividades del programa. Sí, muchísimas gracias. por la invitación. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Silvana, por habernos acompañado en esta conferencia. Les pedimos, por favor, a las personas que se encuentran conectados que no se desconecten. Vamos a cerrar esta sala para dar inicio a nuestra siguiente actividad, que es la sesión de pitch de los participantes en el diplomado de transferencia tecnológica realizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Tecnológico de Monterrey. Entonces nos dan unos minuticos para alistar la sala y en contados segundos daremos inicio a la siguiente sesión. Muchas gracias.